Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Américo Cruz P. de Quispe y voy a exponer sobre mi tip, función delta de Dirac para el análisis de singularidades en coordenadas polares. En este trabajo se analiza el tratamiento de singularidades puntuales en electrodinámica clásica utilizando funciones distribucionales como la delta de Dirac con un enfoque en coordenadas polares. Estas singularidades comunes en campos generados por fuentes puntuales presentan retos matemáticos significativos debido a su divergencia en puntos específicos como el origen. Se propone una metodología basada en el teorema de Gauss en coordenadas polares para garantizar la consistencia matemática y física en el análisis de estos sistemas. Además, se exploran aplicaciones prácticas y técnicas distribucionales que destacan su relevancia en el estudio de los campos electromagnéticos con singularidades puntuales. Bueno, un pequeño repaso de lo que vinimos haciendo alrededor de los meses. Bueno, como justificación tenemos que el tratamiento de singularidades en coordenadas polares es una cuestión recurrente tanto en la enseñanza como en la investigación de la física teórica, especialmente en electrodinámica y gravitación. Las técnicas distribucionales proporcionan un marco riguroso para tratar estos problemas, evitando ambigüedades al calcular integrales y derivadas en regiones donde las funciones se comportan de manera singular. Como objetivo tenemos un objetivo general y algunos específicos. Como general es desarrollar un marco teórico para el tratamiento de singularidades puntuales en coordenadas polares mediante el uso de distribuciones, especialmente la función delta de Dirac, y demostrar su aplicabilidad en la formulación del teorema de Gauss adaptado a estas coordenadas. Y como específicos, analizar y aplicar la teoría de distribuciones para el tratamiento matemático de singularidades en electrodinámica clásica, demostrar el teorema de Gauss en coordenadas polares en presencia de singularidades en el origen, explorar la aplicabilidad de las técnicas distribucionales, proporcionar ejemplos prácticos. Y bueno, un poco resumido, ¿no? Esa parte. Ahora vamos con el estado del arte. Tenemos que el estudio de las singularidades en sistemas de coordenadas esféricas y polares ha sido un tema de interés recurrente en física teórica, especialmente en el campo de la electrodinámica. Eh, Uno de los enfoques clave es el uso de distribuciones como la función delta de Dirac para manejar las discontinuidades y comportamientos infinitos que surgen en puntos específicos como el origen de coordenadas. Bueno, un poco resumido en esta parte, porque es lo que ya veníamos trabajando. Como antecedentes tenemos el tratamiento de las singularidades puntuales en electrodinámica, ha sido un tema recurrente en la investigación y enseñanza de la física clásica. Las funciones delta introducidas para describir esas singularidades juegan un papel crucial en la formulación de campos electromagnéticos, particularmente en la descripción de las cargas puntuales. Un ejemplo clásico es la divergencia del campo de Coulomb. Eh, Campo de Coulomb dada eh, por, por la, por la divergencia acá tenemos, vendría a ser 4pi delta y la delta del vector x, ¿no? Bueno, el uso de distribuciones y coordenadas esféricas, como se discute en Blinder, ha sido fundamental para evitar la pérdida de las funciones delta en problemas tridimensionales. Este enfoque también ha sido abordado por otros autores como Yu Kuan-hu, quien ha resaltado la necesidad de un manejo riguroso de estas funciones para asegurar la consistencia matemática. Bueno, como antecedente, ¿no? Ahora vamos por un poco del marco teórico. Bueno, el marco teórico de este estudio se fundamenta en la teoría de distribuciones en distribución en coordenadas polares, coordenadas esferoidales y sus aplicaciones en la electrodinámica clásica. En particular, se toma como referencia principal el trabajo de Gosponer, en el cual presenta un método general y riguroso para tratar con singularidades en el origen de un sistema de coordenadas polares. Este enfoque proporciona una metodología clara para distinguir entre la distancia radial y la variable de coordenadas radiales, lo que permite la generación automática de las funciones delta y sus derivadas, garantizando la correcta aplicación del teorema de Gauss para cualquier distribución con un número finito de singularidades puntuales. Como singularidades y funciones delta, tenemos que las singularidades de la electrodinámica clásica se presentan frecuentemente en el contexto de los campos de Coulomb potenciales en coordenadas esferoidales. De acuerdo a nuestra fuente de Gosponer, las singularidades puntuales se pueden tratar de manera rigurosa mediante la introducción de funciones delta, lo que permite describir de manera precisa los campos eléctricos y magnéticos derivados de fuentes puntuales. Un ejemplo común es la expresión para la divergencia del campo de Coulomb en coordenadas esferoidales, la cual incluye una función delta para representar la singularidad en el origen. Como ya hemos visto anteriormente, tenemos que la divergencia del campo de Coulomb viene dado por la ecuación 1, donde tenemos 4pi delta del vector x, delta al cubo.
Esta formulación permite garantizar la conservación de la carga eléctrica y es consistente con las leyes de Maxwell en su forma diferencial. Además, la función delta tridimensional se define como las componentes delta X, delta Y y delta Z, donde delta X es la función delta de Dirac unidimensional. Esa definición es fundamental para describir fuentes puntuales en un espacio tridimensional. En el contexto de las coordenadas polares, la función delta se expresa convenientemente por 1 partido r cuadrado, delta de r, delta coseno de teta y delta de phi, donde r, teta y phi son las coordenadas esferoidales. Esta expresión permite una representación más intuitiva de las singularidades en el origen al trabajar en sistemas en coordenadas no cartesianas, porque es lo que buscamos. Luego, tenemos el teorema de Gauss en coordenadas polares. El teorema de Gauss juega un papel fundamental en el estudio de los campos generados por distribuciones puntuales. Disponer otra vez demuestra que al formular el teorema de Gauss en coordenadas polares es posible tratar con singularidades en el origen siempre que se use un método adecuado para calcular las derivadas. Eso se logra mediante la distinción clara entre la distancia radial y la variable de coordenadas radiales, evitando así las ambigüedades comunes al momento de calcular derivadas en el origen. De esta manera se garantiza que el teorema de Gauss sea válido incluso en presencia de singularidades puntuales. Bueno, el teorema de Gauss en su forma integral se expresa como la ecuación 4, la cual ya hemos visto y conocemos, donde V es el volumen arbitrario y la parcial de V, bueno, viene a ser en la superficie que lo delimita, ¿no? En coordenadas esferoidales, la divergencia en un campo radial, el campo E es igual a E sub R, el vector R se escribe como la divergencia del campo E, que viene a ser igual a 1 partido de R cuadrado, parcial de R cuadrado por E sub R respecto a R. Eh, al considerar una carga puntual en el origen, el campo eléctrico toma la forma de Q partido 4pi permeabilidad del vacío, 1 partido R cuadrado. Bueno, y tenemos el vector R, ¿no? Y su divergencia cumple con la delta de Dirac, ¿no? Bueno, esta relación es consistente con la ley de Gauss para el campo eléctrico y confirma que toda carga está concentrada en el origen. Bueno, acá tenemos alguna aplicación a singularidades de monopolo y dipolo. Gesponer otra vez aplica el método desarrollado a varias configuraciones de campos eléctricos y magnéticos, incluyendo singularidades de monopolo y dipolo. En el caso de potencial monopolar, se encuentra que un campo singular adicional aparece junto al campo regular cuando éste se deriva del potencial, lo cual es esencial para asegurar la conservación local de la densidad de carga, ¿no? El potencial monopolar se expresa como vemos acá en la ecuación 8 y el campo usado viene a ser la ecuación 9. Entonces, por otro lado, en el caso del dipolo, el potencial se describe como la ecuación 10. Vemos que hay una cierta, bueno, hay una cierta, ¿cómo se dice? Se distingue un poco, ¿no? Acá estamos multiplicando, bueno, el momento dipolar, donde P es el momento dipolar, el campo eléctrico resultante vendría a ser, bueno, el gradiente de todo esto, ¿no? En el origen, el campo dipolar incluye un término proporcional a la función delta, lo cual es crucial para calcular correctamente el momento magnético y garantizar la consistencia de la ley de Biot-Savart. Tenemos la importancia del tratamiento riguroso de singularidades. La importancia de un tratamiento riguroso en singularidades radica en la necesidad de garantizar la consistencia interna de la teoría electromagnética clásica. La metodología presentada en Exponer permite evitar la ambigüedad que surge al introducir funciones delta de manera arbitraria, proporcionando un enfoque sistemático que asegura la correcta aplicación de las leyes de Maxwell, incluso en situaciones con singularidades puntuales. Bueno, un poco resumido, ¿no? Acá tenemos las variables dependientes e independientes. Las dependientes vienen a ser las singularidades en el sistema de coordenadas polares, comportamiento de campos vectoriales y escalares, resultados de la teoría distribucional aplicada, y variables independientes, sistema de coordenadas utilizando, bueno, coordenadas polares o esféricas, funciones distribucionales utilizando para describir el comportamiento de los campos, métodos matemáticos para el tratamiento de las singularidades. Como metodología tenemos que se empleará en este proyecto incluye el uso de técnicas de teoría de distribuciones, transformaciones en coordenadas esféricas y el cálculo de integrales en regiones singulares. Se utilizarán ejemplos de electrodinámica clásica para ilustrar el uso de las herramientas. Bueno, acá tenemos toda esta parte, viene a ser el desarrollo, ¿no? Donde tenemos el laplaciano del potencial de Coulomb, cómo se expresa,
También para trabajar con distribuciones en coordenadas esféricas, definimos el producto interno de una distribución y una función de prueba, el cual nos da esta integral triple. Bueno, el producto interno en coordenadas polares se vuelve a reescribir de esta forma. Y luego para evitar ambigüedades utilizamos la función signo, donde nos va a dar -1 cuando x sea menor a 0, 0 cuando x sea igual a 0 y +1 cuando x sea mayor a 0. Y tenemos que si derivamos la función signo respecto a x, va a ser igual a 2 veces la delta. Esto permite escribir eh, de esta forma. Y tenemos que, derivando eso, tenemos la misma función signo y derivando 2 veces el módulo de x, tenemos 2 veces la delta. Y en coordenadas esféricas se utiliza una función general, una función generalizada definida como si r es menor a 0, tendría que ser indefinida, si r, si r es igual a 0, es igual a 0, si r es mayor a 0, es +1, y la derivada de la función generalizada respecto a r vendría a ser la delta. Luego tenemos, bueno, el teorema de Gauss en coordenadas polares, ¿no? El teorema de Gauss en coordenadas polares para un volumen y una superficie viene dado por esta ecuación. Luego tenemos la singularidad monopolar en el campo de Coulomb de una carga puntual y potencial viene dado por esta ecuación. Esta vendría a ser la función generalizada y el campo eléctrico asociado es toda esta expresión. Este es el gradiente del campo de Coulomb y vendría a ser, bueno, igual acá, ¿no? Solo que estamos reescribiéndolo con la función generalizada y la delta. Luego, la distribución de carga correspondiente viene a ser dada por toda esta expresión. Al integrar esta expresión se obtiene la carga total. Luego tenemos la singularidad dipolar. Para un dipolo, el potencial vectorial viene dado por esta ecuación y el campo magnético resultante viene a ser toda esta expresión. La singularidad dimonopolar. Para una singularidad dimonopolar, el potencial es esta expresión. Para expandir este potencial en términos de lambda, se obtiene que esto es aproximado a todo esto. Y el campo asociado viene dado por todo esto, donde mu del vector mu es igual a q por el vector lambda. Como conclusión tenemos que el método presentado en este artículo proporciona una solución robusta para manejar singularidades puntuales en coordenadas esféricas, asegurando una correcta formulación de las funciones delta y sus derivadas sin ambigüedades. Este enfoque permite derivar de manera sistemática las contribuciones singulares en campos de Coulomb, dipolos y monopolos, garantizando la consistencia con el teorema de Gauss y otros principios de la electrodinámica clásica. Acá tenemos las referencias que usamos. Eh, sí, fueron como 15, unas más que otras. Y bueno, eso sería todo nuestro trabajo, ¿no? Gracias.